Buenas tardes. En este segundo video vamos a retomar los conceptos de lengua y habla y vamos a incorporar el concepto de dialecto. En primer lugar, en relación al lenguaje y a la lengua, tenemos que el lenguaje es el fenómeno humano que sirve para intercambiar ideas, emociones y deseos mediante un sistema de signos orales y escritos. Entonces vamos a subrayar esta idea de que el lenguaje es un fenómeno, es el fenómeno humano. A su vez, la lengua es dicho sistema de signos orales y escritos, convencionales y arbitrarios, vinculados a una comunidad cultural. Por tanto, el lenguaje aparece como un concepto mucho más amplio que lengua. Lengua aparece como un concepto que apunta a algo mucho más concreto. La lengua, dice, es un modelo general y constante que existe en la conciencia de todos los miembros de una comunidad lingüística determinada. Es el sistema supraindividual, una abstracción que determina el proceso de comunicación humana. El habla, por su parte, es la realización concreta de la lengua en un momento y lugar determinados, en cada uno de los miembros de esa comunidad lingüística. La lengua, por lo tanto, es un fenómeno social, mientras que el habla es individual. Toda lengua es un código constituido por un sistema de signos que se utilizan para producir mensajes y un sistema de sonidos con los cuales se forman los signos. Entonces tenemos acá que cada persona individualmente organiza su mensaje de manera personal y única. Y para ello dispone de una competencia comunicativa y dispone de un sistema, ¿cierto? Un código, el cual le provee de los elementos necesarios para formar su mensaje. En resumen, entonces, el lenguaje podemos decir que engloba lengua y habla. Y dentro, ¿cierto?, de este lenguaje, la lengua es el modelo general y constante para todos los miembros de una colectividad lingüística, mientras que el habla es la materialización de ese modelo en cada miembro de la colectividad lingüística. Vamos a ejemplificar con una analogía, comparando o haciendo la analogía entre el habla, la lengua y el habla y el juego de ajedrez. Dice: la comunicación lingüística es similar al juego de ajedrez. El código es una serie de elementos. Por una parte, un tablero con casillas de dos colores y un número determinado de piezas organizados en dos conjuntos diferenciados por colores, ¿cierto?, donde están los reyes, las reinas, las torres, los caballos, los peones, los alfiles. Estos podrían ser los elementos del lenguaje, los signos lingüísticos. Las reglas del código, por su parte, indican cómo se mueven las piezas y cómo se toman las piezas del contrario para dar jaque al rey y a veces ganar el juego. Si se conoce el código, se puede jugar ajedrez, utilizar el código y concretarlo en nuestras jugadas. Aquí estaríamos refiriéndonos en términos de la comunicación lingüística a lo que son las reglas de la gramática, pero además también podríamos referirnos a las competencias comunicativas, que van más allá de lo puramente gramatical. En todos los partidos de ajedrez se utiliza necesariamente el mismo código, pero cada partido es diferente porque las jugadas nunca son idénticas. Los jugadores utilizan el código y las posibilidades que él ofrece para hacer un número infinito de jugadas diferentes. Es lo que decíamos en una clase anteriormente, ¿cierto?, que el hablante toma los elementos del sistema para producir mensajes únicos y particulares. Si cuando alguien está aprendiendo a jugar ajedrez, tal vez necesite hacerlo como su maestro, pero cuando ha completado el aprendizaje puede hacer jugadas diferentes a las que aprendió. La única condición es que no viole el código, pues si lo hace dirán que no sabe jugar. Es lo que sucede de verdad cuando un niño aprende el idioma. Lo aprende imitando a sus padres generalmente y lo más probable es que vaya a repetir
los mismos enunciados que ha escuchado con anterioridad. Una vez que termine su proceso de aprendizaje, ya podrá crear oraciones completamente nuevas. Y la condición es que no viole el código, ¿verdad? Vale decir, por ejemplo, que se equivoque en la conjugación de un verbo siguiendo el patrón regular, por ejemplo, con los verbos irregulares. Y en ese caso se le corregirá porque se le dirá que está comunicando de manera errada o está equivocándose en relación a las reglas, en este caso de la gramática. La comunicación lingüística tiene un código que es la lengua. El mensaje y la realización concreta del código es el habla. En el ajedrez se aprende mirando, pero la lengua se aprende fundamentalmente escuchando cómo se utiliza, viendo la jugada. Efectivamente, es lo que pasa. Normalmente nuestra lengua materna no la aprendemos a través de explicaciones, sino que la aprendemos imitando, viendo cómo se produce la comunicación real en nuestro entorno cercano. Solemos aprender, sí, a través de explicaciones cuando aprendemos una segunda lengua, como es el caso del aprendizaje de ustedes de una lengua extranjera. Dice como en el ajedrez, luego de aprender las reglas se pueden hacer otras jugadas que se deseen y no solo las aprendidas. La lengua se utiliza en forma totalmente personal, según los deseos, intenciones o emociones individuales. El único requisito es respetar el código inconsciente que utiliza toda la comunidad lingüística. A través entonces de este sistema somos capaces de expresar cualquier cosa siempre y cuando respetemos el código. Por ejemplo, si digo casas algo, no días hace, no estoy respetando el código, ¿verdad? No estoy comunicando nada, porque lo que pretendo decir es hace días no salgo de casa. Quería agregar aquí, además, que la gramática es inconsciente hasta que nos ponemos a estudiarla. Cuando estudiamos la gramática, cierto, pasa a ser ya, el código pasa a ser consciente. Bien, en relación a la reciprocidad lengua y habla, dice acá, el plano de la lengua y el plano del habla se suponen recíprocamente. Sin actos concretos de habla, la lengua no existiría y los actos concretos de habla no servirían para la comunicación si no existiese la lengua, que establece las normas por las que ha de regirse el habla. Los dos planos, lengua y habla, están unidos inseparablemente y constituyen los dos aspectos del fenómeno conocido con el nombre de lenguaje. Entonces, efectivamente, son los hablantes quienes le dan vida a la lengua a través del habla y que la van enriqueciendo. De la misma manera, es necesario que la lengua exista para que exista la intercomprensión, para que las personas realmente puedan lograr la comunicación al tener un código en común. Pasamos ahora al concepto de dialecto. Una primera definición es que es una variante geográfica de una lengua. Se considera que el dialecto es un sistema lingüístico derivado de otro. Normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a otros de origen común. También se define como una manera de hablar una lengua, un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de una región. Como ejemplo tenemos acá el habla de la Ciudad de México, el habla de Santiago y el habla de Castilla como dialectos del español. En realidad, como dialectos del español tenemos todos los países de América Latina que son hispanohablantes. Cada uno de ellos tiene o habla un dialecto con respecto a, por ejemplo, la variante de España peninsular o la variante de alguna región de España, de Madrid, por ejemplo. Bien, es difícil determinar diferencias entre dos variantes para considerar las lenguas distintas o solo dialectos. Tenemos, por ejemplo, el noruego y el sueco, que se consideran lenguas y no dialectos, aun cuando, como se muestra aquí,
desde el punto de vista del léxico, algunas palabras se parecen muchísimo. En cambio, en chino hay variantes extremadamente distintas y sin embargo se considera una sola lengua. Y en estos casos esto sucede más por razones políticas y culturales que lingüísticas. No es estrictamente lingüístico el hecho por el cual en el caso del chino se considera que hay una sola lengua y en el caso del noruego y el sueco se considera que son lenguas distintas. Bien. Veamos ahora las propiedades de las lenguas. Las lenguas humanas o el lenguaje humano tiene características que le son particulares y que no cumple ningún otro ser que se comunique. En primer lugar, todas las lenguas tienen palabras. Eso es algo que otros seres que se comunican no tienen. Todas las lenguas, disponen de recursos para crear palabras nuevas cuando es preciso, y es así como, a medida que aparecen nuevas tecnologías, tenemos palabras nuevas, como por ejemplo internauta, videojuego, euroconector, etc. Todas las lenguas tienen formas de modificar el significado de las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra capaz, que al agregar un prefijo modifica y niega, ¿cierto?, aquello que es el significado de capaz, como en el caso de incapaz. Todas las lenguas poseen negación. Podemos decir Susana fuma, podemos decir Susana no fuma. Un animal como el perro puede decir wow, pero no puede decir no wow. Todas las lenguas pueden formar preguntas. ¿Cómo estás? ¿Quién viene allí? Todas las lenguas permiten abstracciones. Por ejemplo, blancura. Por ejemplo, la palabra ausencia. Por ejemplo, la palabra curvatura. Todas las palabras permiten el desplazamiento, la capacidad de hablar de cosas diferentes del aquí y del ahora. Por ejemplo, estuve en París la semana pasada. Por ejemplo, de mayor quiero ser astrónomo. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas que es la superficie de Venus? Todas las lenguas permiten enunciados hipotéticos, contrafácticos, condicionales, irreales y ficticios. Por ejemplo, un enunciado irreal o ficticio: Legolas, el elfo, desenfundó silenciosamente su espada. Por ejemplo, un enunciado contrafáctico, que no ha sucedido nunca, pero es probable: los europeos no podrían sobrevivir en el desierto australiano. Por ejemplo, un enunciado hipotético: si hablara mejor francés, podría conseguir un trabajo en París. Por ejemplo, un enunciado condicional: si tú haces la quiche, yo haré la ensalada. Todas las lenguas son abiertas, tienen capacidad de generar y comprender sin dificultad enunciados totalmente nuevos. Por ejemplo, Luxemburgo ha invadido Nueva Zelanda. Shakespeare escribió sus obras en suajili y las tradujeron al inglés sus guardaespaldas africanos. Todas las lenguas se caracterizan por su libertad de estímulo, su capacidad de decir cualquier cosa, incluso nada, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué te parece mi nueva falda?, podemos encontrar como respuesta: es demasiado corta. Otra: no pega con tu blusa. Otra: si no la trae a Frank, nada la traerá. Otra: es preciosa, ¿me la prestas? Otra: por Dios, Julia, con esas piernas deberías llevar una túnica. Y otra: hace frío para ser febrero, ¿verdad?